Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Según el Cristal. Vamos a estar en vivo hasta las 11 de la noche compartiendo con ustedes entrevistas con distintos representantes de la política actual y que vamos a tratar temas que tienen que ver, por un lado, con la cuestión electoral. Vamos a charlar con Javier David, cómo se está rearmando el Partido Justicialista para encarar estas elecciones legislativas y quiénes van a acompañarlos, si es que así lo decide la gente, por supuesto, en estas elecciones en el Congreso de la Nación por los 3 cargos que se renuevan en la Cámara de Diputados. Hablaremos también, por supuesto, sobre su trabajo durante este año y además también su análisis político de la situación tanto nacional como provincial. Hablaremos también sobre la cuestión de las paritarias que comienzan nuevamente a discutirse próximamente y que va a tener evidentemente a AMET sentado en la mesa de los docentes y que marca de alguna manera esta negociación, este acuerdo que se llegue con el gobierno de la provincia, cuál va a ser el aumento y de qué manera se va a dar para el resto de los sectores de la administración pública provincial, y hará lo propio el municipio imitando, como normalmente sucede, lo que se decide a nivel provincial. Vamos a charlar con su secretario general, Eloy Vidal Alcalá. Y además también estaremos charlando con el diputado provincial del Partido Obrero, Julio Quintana, quien nos va a comentar la situación muy difícil, muy tensa que se vive en el norte de la provincia, en distintos sectores, en Irigoyen, en Orán, con el tema de los bagalleros, una cuestión que tiene que resolver, obviamente por ser una ruta nacional, la que está tomada el gobierno de la nación, pero que tiene también profunda raigambre desde lo provincial, como saben ustedes, y es habitual, el Partido Obrero siempre está acompañando este tipo de protestas y están con muchos de sus representantes allí en contacto con los bagalleros, tratando de mediar y de buscar una solución al conflicto. También, por supuesto, el Partido Obrero ha lanzado hace poco a sus candidatos, ha hecho la presentación y vamos a charlar también de las propuestas que tiene el PO para su fuerte, las elecciones legislativas, tratando de recuperar el terreno que perdieron durante el año 2015. Así que quédense con nosotros, hasta las 11 vamos entonces en vivo con Según el Cristal y vamos a saludar a nuestro primer invitado, Javier David, que ya se encuentra en nuestros estudios. Hola Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, momentos ya que comienzan a vivirse de manera más intensa, ¿no?, en la política, tanto a nivel nacional como provincial, y el armado, ¿no?, de las listas, de los frentes, las alianzas. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, todavía tenés obviamente mandato en el Congreso, pero me imagino también tratando de alguna manera dar una mano, ¿no?, a aquellos que en la política quieren ocupar estas 3 bancas que se renuevan. Sí, obviamente que a principio de año decíamos hay que esperar hasta mitad de año para recién empezar a hablar de elección. Bueno, llegamos, digamos. La verdad es que es una elección importante. Yo creo que va a estar marcada por lo nacional. Me parece que un poco la motivación de la gente al ir a votar va a ser la situación nacional, cómo ha vivido este año y medio de gestión de Mauricio Macri, si se siente que está mejor. En Salta tenemos una realidad particular, porque obviamente el gobernador de la provincia tiene una presencia nacional importante y se está trabajando un proyecto para llevar un salteño a presidente de la nación, y eso marca una situación quizás mucho más clara en la provincia de Salta. Pero bueno, hay que empezar a acompañar a todos los que quieren ser candidatos en unos pasos que creo que son importantes, donde la gente va a elegir quiénes son los candidatos de cada sector y después mostrar las propuestas y las cosas que queremos hacer en el futuro, ¿no? ¿De alguna manera crees que por lo menos el gobierno nacional le presta más oído a las necesidades que tiene Salta, a los planteos que lo hace? Lo hemos visto con Gustavo Sáenz, también la buena relación que tiene el presidente y muchos de sus ministros con Juan Manuel Urtubey, a diferencia del gobierno anterior, aunque no se consigan las cosas, por lo menos prestan el oído. Tienen a veces mejores modales, ¿no? No se ha visto nada muy importante estructuralmente en cuanto a un país mucho más anuncio, federal. nada más, Lo ¿no? discutimos mucho, la verdad que nosotros lo hacemos a nivel nacional. Yo estuve hace poquito, el día martes, con el titular del Plan Belgrano, repasando las cosas, y hay cosas que andan muy bien, como por ejemplo el tema justamente del ferrocarril Belgrano, que han llegado locomotoras, vagones, que se está trabajando en los distintos ramales. Y hay cosas como la ruta 934 que estaban previstas empezar en
enero de este año y todavía ni siquiera se han hecho las licitaciones y ahora tenemos problemas de proyecto. Es decir, hay cosas que van bien y cosas que están muy mal, ¿no? Y en general uno siente que el gobierno cayó en la tentación de poner la mayor cantidad de plata en la provincia de Buenos Aires. Es decir, llegó el año electoral y hay que ser muy grande como autoridad para decir, bueno, tengo que elegir entre ganar la próxima elección o poner la plata como debiera ser en todo el país. Y me parece que el gobierno se tentó nuevamente en decir, bueno, pasemos la elección y después hacemos las demás cosas. Y hoy se ve que hay una tendencia a invertir más en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo ves la cuestión de la economía? Porque también va a jugar un papel importante en los próximos meses para las elecciones. Sabemos que los argentinos votan con el bolsillo, marca el estado de ánimo del elector y bueno, todavía seguimos en una situación muy complicada. Algunos dicen se está reactivando el campo, algunas industrias, comienzan a verse algunos resultados de las medidas que se adoptaron, pero la gente común la verdad que todavía no lo siente, ¿no? Sí, creo que ahí está la clave, ¿no? La gente común ve que ha pasado un año y medio y la situación sigue complicada. No hay la famosa reactivación, habrá algunos sectores que por ahí han tenido alguna mejora, pero el argentino de a pie, el argentino medio, el que más lo necesita, viene castigado desde hace mucho tiempo y obviamente la famosa reactivación del segundo semestre del 2016 no se vio nunca, ¿no? El gobierno creo que ahí tiene su mayor inconveniente, no ha logrado plasmar muchos de los objetivos que se han puesto al principio de la gestión. De hecho, hoy se está tratando de mostrar como algo muy positivo una inflación del 25% anual, cuando en realidad el gobierno recibió una inflación del 30%, la llevó al 40%, claro. Y ahora parecía que volver al principio de donde estábamos, que ya estábamos mal, es un logro. Entonces, me parece que es quizás uno de los motivos determinantes, por lo cual también hay mucha gente que quiere mandarle un mensaje al gobierno nacional. Nosotros entendemos que hay que buscar que la Argentina salga adelante, pero también el gobierno nacional tiene que escuchar, ¿no? Claro. Muchos le cuestionan al gobierno nacional de ser un gobierno elitista, ¿no? Que gobierna para sectores acomodados de la sociedad, pero también es cierto de que le ha prestado atención a mantener y ampliar algunos planes sociales, la asignación universal, hacerle extensiva a los monotributistas, también ha tenido gestos con los jubilados. ¿Cómo lo catalogarías vos? ¿Ni muy ni tan? Mira, yo creo que se ha ocupado sin lugar a duda de los grandes sectores de la economía. Esto no hay, digamos... Está clarísimo. Está claro que fue una de sus primeras preocupaciones. Y creo que, como vos decís, se ha ocupado de los sectores más desprotegidos en mantener lo que eran las asignaciones familiares, en muchos casos mejorarlas. El problema es el del medio, que es el sector más grande de la Argentina. Sí. Un 35-40% que vive del consumo, vive de la reactivación, vive de que haya realmente plata en la calle. Y cuando no hay, ese comisionista, el que vive por cuenta propia, el monotributista, el que tiene su pequeño, su changa, el que hace trabajos profesionales a domicilio, etcétera, ese se cae a pedazos. Y eso es lo que vemos hoy, un tipo que por ahí juntaba laburando 15.000 o 18.000 o 12.000 pesos y hoy pasó a tener 4 o 5. Y entonces su situación ha desmejorado absolutamente y no lo alcanza ni las asignaciones sociales que son para los de más baja situación, ni obviamente todas las mejoras que se ha dado en los lugares de mayor recurso o inclusive en el asalariado, que de última va siguiendo una pauta de paritaria. El que se la rebusca por sí mismo es quizás hoy el más comprometido, ¿no? Ahora son muchos de ellos los que lo han votado, ¿no? Mauricio Macri, Sí, sin duda. ¿Cómo crees que van a comportarse durante estas próximas elecciones? Como vos decías, muchas veces sirve para mandar un mensaje al gobierno, lo hizo con Cristina en su momento y tuvo que cambiar algunas cosas en el rumbo que le daba a la política fundamentalmente. ¿A quién vota ese? Porque estaba desilusionado no quería ni el cristinismo, o el kirchnerismo ya no lo quería más, ve un partido justicialista que está tratando de rearmarse nuevamente. ¿Hacia dónde va a dirigir el voto ese grueso de la gente que en su momento lo votó? Está claro que hay un gran porcentaje de gente que votó
una alternativa distinto a lo que representaba el kirchnerismo. Y posiblemente siga buscando una alternativa distinta, aún con la frustración de lo que han sido este año y medio de gestión de Mauricio Macri. De alguna manera nosotros en Salta hemos logrado escapar un poco de esa polarización entre lo que era antes y lo que es Macri, y logramos atravesar un camino del medio que representa el gobernador Urtubey, de alguna manera acompañando las cosas que se consideran positivas, siendo críticos en las cosas que faltan, pero a nivel nacional hay una polarización clara que el gobierno además alimenta, ¿no? Quizás es otra de las cuestiones que uno creo que ha dejado atrás la idea de unir a los argentinos, que era el primer gran objetivo, para decir, bueno, lo que nos conviene es pelearnos con Cristina Kirchner todo el tiempo, y eso nos hace retener nuestro voto original del año 2015. Claro. Pero bueno, es a costa de un montón de argentinos, ¿no? Es a costa de seguir envenenando a argentinos que todos los días tienen que escuchar esas discusiones más que forman parte más de lo que ya pasó que del futuro, y yo creo que los argentinos quieren hablar del futuro, ¿no? Y en el PJ, más allá de Juan Manuel Urtubey, que es la propuesta para el 2019, aparece la figura fuerte de Florencio Randazzo, queriendo dirimir en internas con Cristina Fernández de Kirchner, ella que quiere ir por aparte. ¿Cómo ves que se va a resolver la situación a nivel nacional del Partido Justicialista? Mira, es una elección de distritos, la provincia de Buenos Aires tiene su realidad, Salta tiene la suya, Córdoba tiene otra realidad. Vimos hace poquito en Corrientes, por ejemplo, que ganó el PRO a intendente, pero que Espínola tiene la posibilidad de ser gobernador por el peronismo, en La Rioja ganó el peronismo. Bueno, cada distrito es una realidad. Yo creo que después de que pase esta elección, los ganadores dentro del justicialismo van a ser los que determinen el futuro o conduzcan el camino hacia dónde debe ir una renovación ineludible que tiene que tener el Partido Justicialista. Ahora, Florencio Randazzo no quiere ser legislador, quiere ser presidente. Obviamente sí, tendrá que primero pasar en su provincia, poder sentarse después de la elección y decir yo soy uno de los ganadores. Lo mismo que el mismo desafío que tiene Urtubey en Salta o que tienen otros, o Schiaretti en Córdoba, ganar su provincia y poder mostrar que son parte del futuro del justicialismo. Ahora, yo tengo la visión de que todavía estamos en una transición dentro del justicialismo, que nos va a llevar un tiempo, que esto no se va a resolver en 3-4 meses, sino que nos va a llevar un tiempo, y si hacemos las cosas bien, quizás podamos presentarle a la sociedad en el 2019 una muy buena lista, pero si no hacemos las cosas bien, ni siquiera vamos a llegar para esa fecha. Ahora, en pocos meses Urtubey pasó de ser a nivel nacional un gobernador ignoto de una provincia casi fuera de la Argentina, a ser el cuarto político con intención de voto, con buena imagen y con proyección para el 2019. Y todavía le queda tiempo, obviamente, para trabajar sobre eso. ¿Crees que tiene buenas posibilidades? Sí, yo he sido testigo en Buenos Aires lo que ha crecido Urtubey no solo en el nivel de conocimiento, sino en la visión que tiene la gente en general de un gobernador moderno, con una impronta distinta. Pero me parece que forma parte también de lo que pasa históricamente, es decir, una vez que termina un ciclo, y sin lugar a dudas el 10 de diciembre del 2015 se terminó un ciclo político en la Argentina, más allá de lo que haga Cristina como candidata, pero los 12 años de kirchnerismo marcaron un ciclo que se terminó, todos empiezan a ver quiénes son los emergentes, lo que aparecen, quién es la nueva generación, quién es lo que les toca el turno, y ahí Urtubey ocupa un rol preponderante. Es un gobernador con experiencia, que ya lleva varios años como gobernador, que sigue siendo joven a nivel de lo que puede ser un candidato a presidente. Me parece que va muy bien. Es un proyecto que para los salteños, para los del norte, yo tengo compañeros de bloque de distintos lugares del norte, es como que uno siente que puede representar ese norte tantas veces postergado a nivel nacional. Falta muchísimo, hay que ir paso a paso, pero sin lugar a dudas ha hecho un camino importante hasta hoy, ¿no? Y en la provincia, ¿cómo ves que se van a dar las elecciones? Tenemos también un partido justicialista en donde el Partido de la Victoria se fue a la B por decisión propia, ¿no? Vuelve Sonia Escudero al PJ y está abierto el mercado de pases, ¿no? En términos futbolísticos. Sí, en realidad se está rearmando todo de nuevo de acuerdo a esta nueva realidad o este nuevo cauce que ha tomado la sociedad, ¿no? Porque la sociedad ha marcado algunos caminos. Me parece que el Partido de la Victoria
se haya ido concentrando quizás el kirchnerismo más extremo, es una decisión que transparenta un poco la elección. Después, dentro del justicialismo, estamos en la misma transición donde muchos dirigentes, yo creo que es el momento de ser lo más amplio posible, y que todos los dirigentes justicialistas que por ahí se fueron, como me tocó a mí en su momento, que pretendan volver, son bienvenidos y hay que trabajar todos juntos en eso. Yo creo que los salteños merecen no solo la unión de los políticos para resolver los problemas, sino también la unión de todos los que pertenecemos a un partido político para tratar de presentar la mejor opción electoral. Y me parece que eso se va a resolver en las PASO. Tanto Sonia Escudero como Matías Posada, como Andrés Soto pueden ser candidatos, Emanuel Sierra, Mendaña, son los candidatos que suenan de distintos sectores, pero me parece que todos con un objetivo común, ¿no? Y por el lado de Juan Carlos Romero, estuviste hasta hace relativamente poco, codo a codo trabajando en su movimiento político. ¿Crees que ya se le terminó el tiempo del ex gobernador, actual senador? Yo no... En la provincia, digo, ¿no? No puedo decir de nadie que se le apagó, se le terminó el tiempo o que ya no tiene alguna posibilidad. Sí creo en que hay cargos y ocupaciones que tienen un ciclo. Como te decía recién, creo que Cristina Kirchner puede ser candidata, pero si fuiste 8 años presidente, ya está, diste lo que tenías para dar. Como Urtubey tiene lo que tiene para dar hasta el 2019 y se termina un ciclo. Claro. No es que, me parece que pensar que los que han sido 8 años presidente o 12 años gobernador pueden volver todo el tiempo, habla mal de los salteños, digamos. En realidad creo que tenemos un montón de salteños que pueden tomar la posta y gobernar esta provincia en los próximos años por fuera de lo que es Romero y por fuera de lo que es Urtubey. Esta es mi visión personal. Ahora, me imagino que una persona que se ha dedicado a la política como Juan Carlos Romero, como le pasa a Urtubey toda su vida, van a hacer política hasta el último de sus días, porque lo sienten, porque es una vocación política y es bueno que así sea también, ¿no? Urtubey no ha dejado, digamos, allanado el camino para un sucesor claro, ¿no? Se habla de José Urtubey, pero no hay una figura fuerte que pueda llegar a sucederlo todavía. Puede ser Javier David, ¿en quién están pensando? ¿Cuáles son tus aspiraciones en este sentido? Yo lo he dicho, voy a ser candidato a gobernador en el 2019, lo tengo asumido. Creo que hay que plantear un cambio. Me parece que en Salta hemos tenido 2 gobiernos de 12 años con distintas improntas cada una, pero que hay que poder consolidar las cosas que se han hecho bien, pero muchas cosas que hay que cambiar también. La Salta del 2019 no va a ser la misma que la de hace 8 años ni la de hace 15. Creo estar en condiciones de llevar adelante una propuesta superadora en Salta. Vengo preparándome para eso. Yo tengo la sensación de que para ser gobernador de Salta hay que estudiar, trabajar, prepararse, no es solo hablar bien o decir o prometer cosas. Y me parece que ese camino, con mucho esfuerzo, yo lo he venido haciendo. Ahora, llegará el momento en el 2019 de plantearlo. A mí me parece lo más inteligente que puede hacer Urtubey es no tener sucesor y que sean los salteños los que elijan quién quiere que lo suceda. Sí creo que se viene una etapa nueva y creo que hay que saber asumirla, ¿no? Javier, gracias por la visita. No, gracias a vos. Hasta una nueva oportunidad. Vamos a compartir a continuación la primera pausa en Según el Cristal. Ya volvemos. CTC Seguridad, una empresa argentina dedicada a la seguridad. Sistemas de seguridad electrónicos. CTC Seguridad. Solicitar presupuesto al email info@ctcseguridad.com.ar. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al Día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Señor Abonado, Express le recuerda que el viernes 9 de junio es el vencimiento de su factura Express.
Abone antes del primer vencimiento y participe en forma automática por la bonificación completa de su factura. Sorteamos 5 créditos. Con Express, el que cumple, gana. Express, parte de tu vida. Política, economía, información y actualidad. Con la palabra de los protagonistas, la opinión de los oyentes y el análisis de un equipo periodístico independiente. Feedback. Con la conducción de Martín Sánchez, Gabriela Morales, Guillermo Ramos y Nicolás Viñante. De lunes a viernes, de 10 a 13 por Canal 4. Enamórate de Express. 30% off en el combo TV HD, 10 megas Wi-Fi y 1500 minutos libres. Pagar menos es hermoso. Enamórate de Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. Todo lo que pasa en el deporte salteño se comenta desde el vestuario. Sebastián Suárez, Guillermo Toconás te cuentan toda la actividad deportiva de lunes a viernes de 14 a 16 desde el vestuario por Canal 4. Sumate al débito automático con Express y ganá 1.000 pesos por día en mercadería. Clientes adheridos a la factura electrónica tienen doble chance. Súmate al débito automático y ganá. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. Nos acompaña en este segundo bloque el secretario general de los docentes técnicos, uno de los gremios más pujantes dentro de lo que es el segmento quizás de referencia en lo que tiene que ver con la lucha salarial a nivel de la Administración Pública Provincial. Eloy, bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias por estar. Bueno, dentro de un par de semanas están ya, supongo, preparándose para ocupar un lugar en la mesa de diálogo y cerrar algún tipo de acuerdo con el gobierno de la provincia que en los últimos tiempos se ha venido dando dentro de todo en buenos términos, ¿no? Comparándolo con otros distritos a nivel nacional. Sí, bueno, todavía no está confirmada la fecha. Pensamos que va a ser para la primera semana de julio seguramente. De todos modos, nosotros ya nos estamos reuniendo con los otros sectores gremiales que participan en esta paritaria como para ir afinando estrategias y sobre todo ya llegar a un consenso en cuanto a los porcentajes que podríamos trabajar. Así que estamos en una etapa de recolección de información porque también nos interesa saber cuánto va a ser la inflación estimada hasta fin de año y de acuerdo a ello, bueno, esperaremos ya cuál es la propuesta del gobierno de la provincia. Por supuesto van entonces a llevar ustedes un número una vez que se pongan de acuerdo primero entre ustedes y que refleje también algo que pueda paliar lo que es la inflación de este año que no se ha dado con la proyección que el gobierno esperaba. Sí, seguro. Nosotros desde un principio de año dijimos que la inflación iba a ser el 18%, que era irreal el porcentaje que había bajado Macri a los gobernadores para los acuerdos salariales. Dijimos también que la inflación iba a superar el 24-25%, cosa que es lo que estamos estimando hasta fin de año. Y bueno, hay que esperar la propuesta del gobierno. Nosotros estamos trabajando con consultoras a nivel nacional y también las cámaras empresariales, porque el sector privado ya tenía una inflación estimada para este año de un 25-26%, y sobre ese porcentaje se pensó en una recuperación del salario de 3 puntos como para ir justamente mejorando, ¿no?, el poder adquisitivo. Así que bueno,
son puntos que lo vamos a trabajar con el gobierno de la provincia, porque esto es una nueva paritaria. Vamos a trabajar también sobre la reducción del tope horario, así como se hizo a principio de año, también lo vamos a hacer en la segunda etapa. Así que es, como dije, una segunda paritaria a la cual hay que sumar también los montos fijos que todos los años conseguimos para los docentes en la provincia. Claro. Una cuestión es entonces el aumento salarial, el número que pueden llegar a discutir, y la otra son, como decía, ciertas reivindicaciones para el sector, algunos ítems que vienen planteando desde hace mucho tiempo para que el gobierno los pueda cumplir. Y una tercera pata sería también de qué manera se va a dar, con qué gradualidad este aumento, ¿no? Sí, la idea es llegar a un porcentaje que nosotros lo llamamos base, porque nosotros llegamos a un 16% de base, eso se aplica al resto de la administración pública e incluso se baja hasta las intendencias. Y sobre ese porcentaje base trabajamos con nuestros ítems que son propios de educación y pudimos llegar a un 19%, por ejemplo, en el primer semestre. Entonces, lo mismo vamos a hacer en el segundo semestre, veremos cuál es el porcentaje o los montos que ofrece el gobierno de la provincia, cruzaremos con nuestra propuesta y con la que seguramente nos van a elevar ya los docentes hasta que lleguen las reuniones que vamos a tener con el gobierno. Y bueno, este es un trabajo de ceder, de acordar y la idea es tratar de llegar a un porcentaje que realmente responda a la inflación real que estamos estimando hasta fin de año. En comparación a otras provincias, ¿cómo está el docente salteño? Salta a lo largo de los últimos años ha venido recuperando bastante, ¿no? El salario, sobre todo el mínimo, porque estaba muy por debajo de provincias que están en el NOA. Entonces nosotros, en un trabajo serio, responsable, por ahí alguna vez he criticado, pero después a lo largo de la negociación o al final de la negociación se dan cuenta de que realmente el salario en Salta ha mejorado mucho para el docente. También por ahí nos juega en contra esto de que está el impuesto a la ganancia. Y el acuerdo por ahí es un buen acuerdo, pero el acuerdo se lo está llevando el impuesto a la ganancia, así que esto a nivel nacional lo estamos trabajando también con nuestros representantes. Lo malo de esto es que no tenemos paritarias nacionales y esto se debería tocar en esta paritaria. Y en el caso de las escuelas técnicas, necesitan mayores recursos que otras escuelas convencionales, digamos, por los insumos que tienen. ¿Están funcionando bien? A ver, sí, nosotros después de la década del 90 que prácticamente desaparecen, aparece o se crea una ley de educación técnico-profesional propia y a partir de allí ya empiezan recursos que vienen desde la Nación a través del INET con proyectos que son institucionales y jurisdiccionales y a lo largo de estos prácticamente 10-12 años se ha podido recuperar la educación técnica en todo el país. En Salta obviamente no es la excepción, se ha logrado equipar a las escuelas en cuanto a insumos, a equipamiento, a maquinarias, en el tema de infraestructura escolar también se mejoró bastante. Salta tiene 70 escuelas en toda la provincia, más de la mitad son escuelas secundarias que se han transformado en escuelas técnicas o arbotécnicas. Esto también fue algo inconveniente porque tuvimos que dotarlos de los espacios que no tenía la escuela técnica, la escuela secundaria común, con espacios específicos de educación técnica. Entonces eso también lo trabajamos, fuimos avanzando. Desgraciadamente, cuando asume Macri se ha producido un recorte importante de fondos. Y esto se está notando ahora ya, ¿no? A corto y mediano plazo se va notando la falta de equipamiento, el tema de infraestructura escolar también se ha reducido bastante. Y es lo que estamos trabajando con el gobierno de la provincia para que complemente fondos y de tal modo que se puedan seguir las obras. Hay escuelas en el interior de la provincia, escuelas agrotécnicas que todavía no tienen los campos que necesitamos para que los chicos y los docentes realicen las prácticas. Acá en Capital teníamos un serio problema esta mañana, docentes y alumnos de la escuela aeronáutica se estuvieron manifestando porque bueno, ya no, el alquiler del taller ya se canceló y estamos buscando un lugar para construir la nueva escuela, pero es algo urgente, inmediato, entonces son algunos de los temas que tenemos que solucionar todavía con el gobierno de la provincia. Ahora, la calidad educativa no decreció, ¿no? Pues hemos visto muchas cosas interesantes que han salido por parte de los chicos, ¿no? De los alumnos que están en las escuelas técnicas, en mecánica, en robótica, proyectos muy interesantes. Sí, bueno, esto creo que ha mejorado mucho porque se están realizando en forma permanente olimpiadas, tanto de construcción, de electrónica, de electromecánica y
Esto realmente motiva tanto a los docentes como a los chicos a mejorar sus trabajos, los aprendizajes también son diferentes y obviamente el hecho de contar con insumos que llegan de la nación para que los chicos puedan realizar sus prácticas también ha beneficiado bastante. Además el tema de la implementación de la tecnología, todo lo que son las netbooks, todo lo que es Wi-Fi en la escuela también ha permitido que el aprendizaje que realizan los chicos sea de mayor calidad. Y la capacitación que han recibido los docentes en años anteriores también ha servido mucho. Por eso queremos seguir en esa dirección, hay que seguir capacitando a los docentes, actualizarlos, dotar a la escuela de todos los insumos, la maquinaria, el equipamiento que realmente necesita, ¿no? para seguir mejorando la educación técnica en sus diferentes especialidades, que tenemos 16 en toda la provincia. Vamos entrando un poquito más al terreno político, la docencia vinculado a lo político, teniendo en cuenta el conflicto docente que hubo principalmente en Buenos Aires, ¿no? Que tuvo en vilo a prácticamente toda la Argentina, con el gremio de Baradel, y el desgaste de la figura del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también que le pegó de costado al gobierno nacional. ¿Cómo crees que se va a comportar el sector docente en estas próximas elecciones respecto a el gobierno de la nación y las propuestas que vienen surgiendo en las últimas semanas? Bueno, creo que se va a sentir, ¿no?, el reclamo. Primero creo que Macri mintió, en general ha mentido en toda su plataforma electoral, mintió a la población. O sea, hablando específicamente del sector docente, tenemos los spots publicitarios donde dice que los docentes van a ser los mejor pagados, que las escuelas iban a estar equipadas como tiene que ser, se iban a mejorar los planes de estudio. Esto no ha pasado, al contrario, se han limitado los acuerdos salariales a porcentajes de inflación que no eran los reales. Se ha reprimido a docentes. Nosotros participamos de varias movilizaciones en Buenos Aires justamente para que se reabran las paritarias nacionales. Y el presidente, ha incurrido en violaciones de leyes muy importantes, como es la ley de financiamiento educativo, la ley de asociaciones sindicales también en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires por la gobernadora también ha sido violada, y esto pasó como desapercibido, ¿no? Y realmente son temas muy importantes, muy preocupantes, porque hacen, a la calidad educativa que tanto se pregona y poco se hace de la nación. Esto de quitar recursos a las provincias, en cuanto a financiamiento, obviamente va a impactar en la calidad educativa de cada jurisdicción. Acá se ha desfinanciado a las provincias y perjudicó, por ejemplo, en el acuerdo salarial. Esos 230 millones que la nación le quitó a la provincia, lo tuvo que reponer la provincia y nos quitó 3 puntos del acuerdo a nosotros. Entonces, todo tiene mucho que ver. Acá hay muchos factores que inciden en la calidad educativa. Obviamente el salario es uno de ellos, el tema de capacitación docente, el tema de infraestructura escolar, el equipamiento, todo influye en la calidad. Entonces hay que trabajar en todos esos factores para tener en el caso de educación técnica, una mano de obra calificada, Claro. Egresados que realmente puedan insertarse en el mundo laboral en forma inmediata, las prácticas profesionalizantes, y después ver el entorno, o sea, dónde están enclavadas las escuelas técnicas. También creo que tiene que ver con el desarrollo industrial que tenga cada localidad. Esto de mandarle la materia prima a Buenos Aires sin valor agregado también es algo que nosotros estamos pidiendo al gobierno de la provincia, que se trabaje sobre esto, porque eso aumentaría la mano de obra, ¿no es cierto?, que se necesita. Se anticipa un voto castigo, entonces. Seguro. ¿Candidato? Sí, es algo que ya lo hemos venido anunciando en los medios. Después de algunos años de estar analizando la posibilidad, creo que es el momento político justo, por varias razones, ¿no? Creo que esto que ha venido pasando a nivel nacional, el hecho de haber perdido elecciones tan importantes a manos de la derecha, creo que son errores que ha venido cometiendo el Partido Justicialista, y la idea es renovar también la banca acá en la legislatura provincial, porque creo que recién lo escuchaba Javier, y creo que cada persona tiene un ciclo. Y creo que hay diputados, senadores que ya han cumplido su ciclo acá en la legislatura, y creo que tienen que dar paso a gente que viene con nuevas ideas, con un nuevo protagonismo, que tienen una experiencia comprobada ya en sus lugares de trabajo, y creo que es una oportunidad importante la de este año, y hemos decidido presentarnos como candidato para diputado provincial. Por supuesto dentro del Partido Justicialista, pero ¿dentro de qué agrupación?
Bueno, estamos armando ahora la lista, todavía estamos en plena conformación y esperemos llegar ya al 14 con una lista completa. Hablamos con Sonia Escudero también, digamos, como para adherir a ella como diputada nacional. Y bueno, estamos hablando con diferentes candidatos para ver cuál es la opción que más nos convenga, ¿no? Bueno, yo recuerdo docentes que se han metido en la política, como en el caso de Fanny Ceballos, el propio Claudio del Pla, tenemos acá a Julio Quintana del Partido Obrero. ¿Cuál va a ser tu aporte desde la experiencia, ¿no?, del docente, de la lucha docente, de la realidad de la educación en la provincia? Yo creo que uno de los ejes que va a tener nuestra plataforma va a ser justamente, digamos, en la formación para el trabajo. Creo que debemos generar fuentes genuinas de trabajo en toda la provincia y eso se logra con capacitación. Nosotros debemos reforzar lo que hoy tenemos en formación profesional y lo que la municipalidad le dicen arte y oficio. Nosotros lo tenemos en nuestra provincia hace más de 50 años, que son cerca de 500 cursos en toda la provincia y centros de formación tenemos cerca de 70, también igual que la misma cantidad de escuelas técnicas. Y creo que hay que avanzar sobre eso, hay que dotar o capacitar al joven o al adulto en alguna especialidad, porque digamos, atravesamos una situación económica muy, muy compleja, que cada vez se hace más difícil, con una ola de despidos permanentes en el sector privado. Entonces creo que la única manera de que puede salir el vecino, el padre de familia o el joven es justamente aprendiendo un oficio, aprendiendo una especialidad. Y después la provincia, a través de leyes, tiene que generar la posibilidad, ¿no? Hablaba recién de agregarle valor a la materia prima y esto creo que es muy importante. Y después la incorporación de tecnología también al sector productivo es muy importante. Entonces todo esto hace como un combo para que realmente podamos generar empleo genuino y de a poco ir recuperando la cultura del trabajo que se ha perdido durante los últimos años. Bueno, todavía armando la lista, pero ya me imagino algunos nombres que se han acercado y que están, bueno, expectantes en el armado. Sí, nosotros a medida que notamos que a medida que pasan los días, bueno, hicimos ya algunos avances en cuanto a marketing y lo demás, vemos que hay gente que se va sumando. Nosotros primero venimos somos gente común, yo a cargo de un gremio que es de educación, después gente que trabaja muchísimo en los barrios porque nos preocupa mucho, sobre todo la gente de los barrios que está siendo marginada, digo, y está siendo más castigada, el trabajador sobre todo. Entonces creo que hay que salir en ayuda de esta gente en lo inmediato, generando fuentes de trabajo, oportunidades. Creo que es, digamos, una de las primeras salidas que vamos a trabajar. Y después, bueno, hay gente que ya viene trabajando también ya dentro del partido durante mucho tiempo, como el Peluquín Cáceres, Nimia Torres, Nimia Arroyo, perdón, y otros candidatos que ya tienen mucha experiencia en esto. Así que vamos sumando gente, y lo importante es que es gente que no ha sido cuestionada, que no es cuestionada. Queremos un nuevo grupo, candidatos que realmente potables y que provoquen esto, una renovación en la legislatura. Bueno, éxitos en esa tarea entonces y en la campaña encarada. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Por favor. Nos vamos a compartir la última pausa en Según el Cristal. Enseguida va a estar con nosotros Julio Quintana del Partido Obrero. De la seguridad y tranquilidad para su empresa, nos encargamos nosotros. CTC Seguridad, custodias móviles, seguridad física y privada, sistema de seguridad electrónicos. CTC Seguridad, www.ctcseguridad.com.ar, teléfono 421-6060. El espectáculo salteño, la cartelera de cines, los estrenos y reportajes a los artistas de nuestro medio. Toda la cultura está en Fuera de Foco con Víctor Languasco. Fuera de Foco, los viernes a las 20 por Canal 4.
Sumate al débito automático con Express y ganá 1.000 pesos por día en mercadería. Clientes adheridos a la factura electrónica tienen doble chance. Súmate al débito automático y ganá. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. Señor Abonado, Express le recuerda que el viernes 9 de junio es el vencimiento de su factura Express. Abone antes del primer vencimiento y participe en forma automática por la bonificación completa de su factura. Sorteamos 5 créditos. Con Express, el que cumple, gana. Express, parte de tu vida. Al día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Enamórate de Express. 30% off en el combo TV HD, 10 megas Wi-Fi y 1500 minutos libres. Pagar menos es hermoso. Enamórate de Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. La Guitarreada. Todos los ingredientes para un encuentro con amigos. La Guitarreada TV. Charlas profundas con artistas, buena música, tradiciones, el folclore en su máxima expresión. La Guitarreada TV con Ricardo Choque los viernes a las 22:30 por Canal 4. Estamos ya en el último bloque de Según el Cristal y nos acompaña el diputado Julio Quintana. Julio, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿cuál es la situación, qué evaluación hicieron de lo que está pasando en el norte de nuestra provincia con el conflicto con los bagalleros, los cortes de ruta? Enviaron al diputado Pablo López para evaluar la situación y ver de qué manera pueden aportar, ¿no?, a la solución de este conflicto. Sí, mira, la situación es muy crítica. El compañero Pablo López estaba volviendo como diputado nacional, tuvo una reunión allí con justamente los bagalleros que estaban en la ruta para explicar nuestra posición. Nosotros en la Cámara de Diputados hemos presentado un proyecto de ley que le hemos puesto de emergencia social en Orán. Y plantea cuestiones muy sencillas, que de los 2.700 millones de pesos del crédito bicentenario que hoy en día el gobierno tiene, violando la ley que autorizó ese endeudamiento, capitalizándose en el banco, a través de ciertos tipos de negocios financieros, que se lo utilice para lo que efectivamente se habilitó ese endeudamiento, que es para este tipo de obras públicas. Entonces planteamos que se tiene que usar de esos 2.700 millones, 700 millones, para garantizar la habilitación y la creación de 500 viviendas y también para realizar el conjunto de la obra de infraestructura que hace falta en los barrios de Orán, que sin exagerar creo que debe llegar al por lo menos el 60% de barrios que no tienen la infraestructura y la urbanización correspondiente. Con esto podría generar una cantidad de mano de obra en el periodo de un año, año y medio, que permitiría descomprimir una grave situación que hoy en día asiste el departamento de Orán, que es la desocupación. Claro. Y que no se nota en las cifras, como por ejemplo si en el departamento de San Martín o en el Mosconi, que tiene un 60% de trabajadores desocupados, justamente porque el comercio ilegal de frontera ha permitido asimilar a todo un sector de ellos y se calculan que son 6.000
trabajadores que hoy en día se dedican a esta actividad porque no tienen otra. Y la familia que viene por detrás, ¿no? Y la familia que Hay viene gente por involucrada en detrás esto. y el proceso económico que se genera Claro. en el departamento en función de los ingresos que tienen esos trabajadores. Pero después es peor, si me permitís, Agustín, porque hemos conocido testimonios, seguramente vos también, de una enfermera, por ejemplo, que trabaja en el Hospital Público de Orán y porque el sueldo no le alcanza sale a bagallar. Claro. Y después un obrero del tabacal hemos conocido ahora, es decir, que todo un sector de los trabajadores que aún teniendo trabajo, pero sus salarios son tan deprimidos, se dedican a este tipo de actividad que, ojo, es una actividad que termina liquidando a cualquiera que la realice en 10 años, Claro. porque desde el punto de vista del esfuerzo físico que implica, por más que hoy en día tengan un ingreso extraordinario, a los 10 años ya está liquidado. Entonces, acá vos fíjate, el gobierno nacional ha tomado una medida que es combatir el comercio ilegal. El gobierno de los Odebrecht, de los Panama Papers, el gobierno que ahora está planteando, ¿no es cierto?, toda una serie de negociados con la obra pública, etcétera, y nos viene a hablar acá de ilegalidad. Acá hasta el obispo Sancheta ha salido a decir que acá lo que hay es una cuestión social y que no se puede solucionar con la represión. Y el gobierno de Urtubey y Lara Gross en el municipio de Orán, ellos, además de ser responsables de la situación que ha llevado a semejante grado de desocupación, no han salido a plantear un repudio a cualquier acción represiva contra estos trabajadores. Entonces, hoy se ha habilitado una negociación que no sé cómo se estará desarrollando a nivel nacional, en donde lo que se quiere establecer como salida es, por ejemplo, asimilar a esos trabajadores con planes sociales. Cuando ellos lo que quieren son fuentes de trabajo genuino. Claro. Y el plan social, como todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, puede paliar una situación, pero no es una salida. Nuestro planteo de emergencia es un planteo que genera trabajo genuino de manera inmediata, pero entendiendo que es de emergencia, lo vinculamos también al problema de fondo que hay en Orán, que es que el conjunto de las riquezas sociales de ese departamento no están en manos de la población trabajadora de allí. Se han destruido más de 8.000 puestos de trabajo en los últimos 15 años, producto del desarrollo de la frontera cañera y de la frontera sojera, en contra del citrus y la hortaliza, que era la producción primordial de allí, que ocupa mucha mano de obra, a diferencia de estos monocultivos. Claro. Y uno de los principales responsables de esta situación es la Seaworld Corporation, los pools de siembra que plantan soja en nombre de que eso hoy en día tiene una ganancia muy grande con las exportaciones y también con la quita de las retenciones que se ha armado en el último periodo con el gobierno de Macri. Es una política que destruye las posibilidades económicas del departamento, que tiene que acabarse sobre la base de una intervención decidida de los trabajadores. Por eso que nosotros consideramos que es necesario que los trabajadores comiencen a discutir en el departamento de Orán la necesidad de un congreso en donde digan cómo se tiene que utilizar la tierra. Claro. En primer lugar, si hay una actividad productiva que hoy en día produce muchas riquezas, pero se lleva todo al exterior, el problema es cómo esa riqueza queda en la provincia, en el departamento. Y en segundo lugar, si el uso de la tierra tiene que ser en desmedro de la población del lugar o en función del desarrollo social de la misma. Entonces, esto es lo que iba a plantear el compañero Pablo López. Este es el proyecto que tenemos en la Cámara de Diputados, que vamos a tratar de discutirlo el martes que viene. Y bueno, vamos a seguir esta crisis muy de cerca porque en realidad es un nuevo elemento de una crisis más aguda que se procesa en Orán, porque hoy en día la salud está vaciada. Acá se debería, en función de querer asimilar la mano de obra que hoy en día se quiere expulsar de Bagalleo, por ejemplo, reforzar un plan de combate contra el dengue, que es un problema latente allí, reforzar lo que es el sistema de salud pública y el hospital de San Ramón de la Nueva Orán, que hoy en día está colapsado. Se han mandado residentes a solucionar un problema que implica que el gobierno tiene que destinar médicos profesionales bajo el viejo planteo, ¿no es cierto?, de la exclusividad que hoy en día se lo ha destruido. Claro. Entonces, tiene que haber un giro político y eso es lo que desde el Partido Obrero consideramos que tiene que progresar en el próximo periodo sobre la base de la intervención de los trabajadores para que realmente el municipio de Orán, el departamento de Orán en su conjunto con todos sus municipios, transite otra situación que no puede ser esta situación tan traumática que viven sistemáticamente. ¿Y cómo fue recibida la propuesta de ustedes de dejar una actividad que les es redituable, que es el contrabando hormiga en los Bagalleo, para incorporarse a la obra pública, por ejemplo? Como lo bueno, mirá, ustedes. Lógicamente un sector lo vio viable, ¿no es cierto? Pero decía, bueno, ¿cómo hacemos para que el gobierno efectivamente haga esto si el gobierno ahora nos quiere reprimir?
Entonces está el planteo de si los trabajadores bagalleros, con el conjunto de la población de Orán, que también necesita una situación de este tipo, es decir, a través de la construcción de vivienda, la urbanización de sus barrios, se unifica para que esto pueda abrirse paso y en ese sentido dar una salida distinta. Después había otro planteo. Un sector nos decía, bueno, pero mirá, yo hoy mal que mal tengo una ganancia de este tipo, pero ¿cuántas horas son las que trabajan, el nivel de esfuerzo que hace? Y si esto efectivamente después puede tener continuidad. Bueno, nosotros consideramos que es el primer paso necesariamente porque hay una situación de emergencia y que se tiene que abrir sobre la base de la propia intervención de los trabajadores, porque es claro que el Aragros, Urtubey, el gobierno nacional de Macri, etcétera, no están dispuestos a ir a una salida de fondo y lo único que están discutiendo son medidas de emergencia, que ya sabemos cómo terminan. Hoy en día, por ejemplo, el departamento de San Martín está lleno de planes sociales y la situación de la población es muy grave, es muy crítica porque la inflación ha destruido la capacidad de consumo que en un momento un plan permitía para una familia tipo. Entonces, no te dan trabajo, te dan planes de miseria, vos te reciclás en un mercado como podés y encima te corre. Bueno, acá tenemos un problema de otro modo, nosotros consideramos que hay que encararlo desde este punto de vista. ¿Hay posibilidad de estallido social en el norte de la provincia, como en otros años? Bueno, en el norte es muy patente, porque las situaciones de pobreza y de miseria social que se viven allí son muy agudas, pero aparte las agresiones que hay contra esa población son terribles, lo vemos ahora con los bagalleros, pero después un dato más es que hoy en día la Cibor Corporation, que es la principal empresa industrial de la provincia, ¿no es cierto?, que es la dueña del ingenio tabacal, está en una política de guerra contra sus trabajadores. Estos trabajadores y su sindicato han planteado, por ejemplo, para la próxima paritaria, un pedido salarial de 23.300 pesos, que los acerca a lo que es hoy en día el costo de la canasta familiar. Claro. Y hay que tener en cuenta que estos trabajadores trabajan aproximadamente 6 meses y viven con lo que ganan esos 6 meses para el resto del año. Y esta empresa quiere imponerles un turno relevante, que es una reforma laboral, que en nombre de darles un descanso le quite el 40% del salario, cuando en tanto ellos hoy en día tienen un salario y quiere haber una reforma laboral, por ley debería respetarse el salario por derecho adquirido. Esto se está violando por esta patronal. Ha sido derrotada el año pasado en relación a este planteo, ahora vuelve a la carga con el mismo. Hubo una huelga de 76 días el año pasado. Ahora vuelven con este planteo con una adicional. Han establecido un pedido en la justicia de quita de la tutela sindical, que es el fuero que protege a los dirigentes sindicales para poder realizar su actividad sin represalia de la patronal. Piden a la justicia que se le quite esa tutela para poder despedirlo. Es decir, quieren descabezar el sindicato en medio de las paritarias. Imagínate lo grave que es. Entonces, ¿cómo han reaccionado los trabajadores? Han hecho un congreso en donde se han juntado los 5 ingenios y trabajadores de los 5 ingenios de Salta y Jujuy y han planteado no solamente un pliego de salario básico igual, han planteado un paro de advertencia ante cualquier agresión de este tipo. Y vos fíjate que abren un curso para discutir un gran problema de los trabajadores porque ellos se han juntado en una asamblea, han discutido con las bases, han establecido un pliego común y es todo lo contrario a lo que hace la burocracia sindical, que hoy en día está pactando salarios a la baja, permitiendo que pasen los despidos y este tipo de reformas laborales que los trabajadores del tabacal rechazan. Entonces consideramos que el norte, así como hay una situación explosiva por el nivel de agravio de los gobiernos de turno, de las grandes patronales que explotan el lugar y las riquezas del lugar y se llevan todo sin dejar nada allí y producen las situaciones como las que hoy tenemos con el tema del bagalleo, hoy en día son los trabajadores los que están dando respuesta y nosotros hemos apoyado de la Cámara de Diputados fuertemente esto, porque consideramos que es una salida para el conjunto de los trabajadores. Hemos logrado que la Cámara se pronuncie en solidaridad con estos obreros y bueno, vamos a seguir muy de cerca el conflicto. ¿Cómo se preparan para las elecciones? Ya presentaron obviamente los candidatos hace pocos días y sabemos que las legislativas es el fuerte del Partido Obrero, aunque yo lo señalaba al principio, en relación al 2013 habían cedido un poco terreno. ¿Están dispuestos a recuperarlo? ¿Cómo creen que es el ánimo de la población para volver a votar al PO? No, absolutamente. En primer lugar, hemos hecho un balance muy crítico de lo que ha sido el retroceso que hemos tenido después de la victoria del 2013, en donde consideramos que no hemos podido explicarle a la población el antagonismo que existe entre la posición del Partido Obrero y el resto de los partidos tradicionales, que armaron un bloque de Unidos por Salta, se llamaba en ese momento, que lo armó el intendente Isa, para armar una mayoría que no tenía ni bloquear la actividad del PO en el Consejo Deliberante.
Hasta hace poco tiempo esta gente estuvo discutiendo un frente único electoral. Ahora se dividen por conveniencias de cargos, pero ha quedado para todo un sector de la población que hay una unidad de todos estos sectores que es antagónica a su propio interés. Por ejemplo, el gobierno de Urtubey yendo con Macri, ¿no es cierto?, y tratando de sostener un gobierno de ajuste y llevando también el ajuste propio a nivel de lo que es la provincia. Entonces, tenemos una condición que necesariamente implica, por el nivel de agravio a través del ajuste que se lleva sobre los trabajadores, una alternativa política propia. Vamos con nuestros compañeros, con Pablo López en el Congreso Nacional, Gabriela Serrano en el Senado, el compañero Claudio Del Pla en la Cámara de Diputados y la compañera Cristina Fofani en el Consejo, sobre la base de lo que ya hicimos con estos compañeros como diputados, como parlamentarios de la clase obrera, a pelear nuevamente un voto para que podamos profundizar la lucha contra el ajuste que la estamos dando desde ya. Por eso el compañero Pablo López está en Orán cuando hay una situación muy crítica y los demás políticos ni siquiera se atreven a acercarse porque no pueden hacer ningún planteo de salida en relación a los intereses de esos trabajadores que están reclamando. Bueno, entonces confiados en que van a hacer una buena elección, sobre todo en el Consejo Deliberante, ¿no?, en donde en el 2013 llegaron a poner 9 concejales, por poco se llevan la presidencia también, ¿no?, del cuerpo deliberativo y además un diputado nacional y una senadora provincial, ¿no? Sí, la elección es complicada. Es complicada porque hay un fuerte intento del gobierno, tanto nacional como provincial, para desmoralizar a la población, diciéndoles que acá no hay otra que aceptar un ajuste que es terrible para la vida de los trabajadores, pero que no hay otra salida. Bueno, la salida se va a constituir sobre la base de que derrotemos cada una de las fases del ajuste. Una es, por ejemplo, la paritaria que se va a producir con los trabajadores del tabacal. Otra es, por ejemplo, la que hoy en día se quiere producir con los docentes provinciales, que han tenido un miserable 16%, cuando hoy en día todo dice que el 27% va a ser un mínimo de inflación para este año, y que encima tenemos un 15% de pérdida del poder adquisitivo del año pasado. Y acá no hay ningún planteo de los sindicatos para hacer asambleas, discutir con las bases este problema y armar la fuerza que permita arrancar un salario que evite que sean los trabajadores los que paguen la crisis. Insisto con que hoy en día el gobierno tiene 2.700 millones de pesos en los bancos, generando jugosas comisiones para el Banco Macro en particular, que deberían ser utilizados para satisfacer la necesidad de la población. Si nosotros logramos que los trabajadores derroten el ajuste en la calle, en la práctica, hoy, antes de las elecciones, van a votar más libremente. Y es por eso que el Partido Obrero está impulsando todas las luchas populares por la obra pública, ¿no es cierto? Nuestros concejales están peleando por eso, contra la contaminación ambiental en agrotécnica fueguina, por los derechos de la mujer, por ejemplo, con nuestra compañera Gabriela Serrano. Y sobre la base de esto es que consideramos que hoy en día vamos a tener una mejor elección. Julio, gracias por haber venido. No, gracias a vos y siempre a disposición. Igualmente, muchas gracias. Bueno, nos despedimos de esta manera. Nos vamos a volver a encontrar nuevamente el próximo jueves. Muchísimas gracias y que tengan una linda semana.